Bueno, pues por suerte, para empezar, yo tengo varios de estos prensatelas. A primera vista pueden parecer todos el mismo, pero tienen unas pequeñas diferencias. Para ver las diferencias, bueno, obviamente está el tamaño. Se puede entender que las más pequeñas son de 3 milímetros. El siguiente tamaño sería 4 milímetros y existe uno de 6 milímetros también. Es como que podéis comprar el pack de los 3 tamaños. En mi kit venían los 3 tamaños y yo ya tenía uno. Y el tema está por el otro lado. Aquí podemos ver la verdadera diferencia. Si veis, hay unos que tienen como un carril más redondo y otros que lo tienen como plano y acaba antes. Bien, pues este carril lo que va a determinar es, por un lado, la forma del dobladillo y por otro lado el ancho. Justo en estos tamaños es bastante difícil de apreciar porque la diferencia es de 1 milímetro. El ancho del hueco varía entre estos dos 1 milímetro. Y este lo mismo, por lo tanto el dobladillo parece que te lo hace más o menos del mismo tamaño. El siguiente tamaño es el que se nota un poquito más que se ensancha el dobladillo. Y por otro lado la forma, estos dos lo que van a hacer es dejar como que la tela se enrolle más de forma redonda, se quede como más hueco. Tenemos aquí el ejemplo. He cogido una tela más gruesa para los prensatelas grandes y una tela más fina para los prensatelas finitos, vamos a ponerlo así. Entonces es difícil de apreciar en la tela finita, yo me lo he tenido que apuntar. En la tela fina este es el plano, este lo he hecho con este. Viéndolo así se ve que no tiene arruguitas, que es plano. Y este lo he hecho con este y se ve como al tener más tela hace como unas ondas, como que digamos que está hueco, que tiene ahí como aire dentro. Se queda como más redondito. Este es el prensatelas redondo y este sería como el plano. Y aquí con la tela más gruesa, he escogido la tela gruesa para hacerlo con estos. Este sería el plano. Se ve como más anchito, pero está como si estuviese planchado. Y este sería el redondo, que se ve como más estrecho, pero se ha quedado como más gordito, ¿vale? Obviamente, aparte de esta parte de los milímetros del ancho, que este es de 3 y este es de 4, además yo suelo usar el grande cuando tengo que pasar costuras. Las costuras, que son varias capas de tela más, o una capa de tela más, pues uso el grande porque al tener el cono más grande me va a pasar mejor la capa extra de tela cuando llegue a la costura, con su remallado y con todo. Entonces una de dos, o dejamos las costuras sin hacer y luego con la plancha y con la costura normal las rematamos, o los pasamos con el grande. Los diferenciamos por abajo y por el tamaño. Tenemos estos dos que nos hacen el dobladillo más redondo y estos que nos lo hacen más plano. Los finitos que lo usamos para el dobladillo más finito y para telas finas, y para telas gruesas para un dobladillo más ancho o para lo que hemos dicho de pasar los márgenes de costura, usamos tamaños más grandes. El siguiente tamaño, que es el que no tengo, ya os digo que ahí sí que notaríamos el ancho del dobladillo, sería un poquito más grande. Y bueno, aquí lo más cerca posible que puedo, voy a coger uno de los grandes para que veamos un poco la anatomía aquí del prensatelas. Ahí lo que vemos es primero aquí por donde cose la aguja, que es bastante amplio, por lo que podemos coser puntada recta o también puntada zigzag, que nos lo permite. Vale, estos son los prensatelas universales que os digo, que tienen todos esta piececita para engancharse al prensatelas de la mayoría de las máquinas, ¿vale? Que no traen su propio sistema de prensatelas. Y entonces aquí delante, esto que tenemos es el cono por donde va a ir metida la tela. Ahí si le damos la vuelta, ¿vale? ¿Veis? Que hace como una espiral ahí para enrollar la tela, ¿veis? Esa espiral de ahí. Entonces la tela sale enrollada por aquí. Y se supone que este ancho, el ancho que tiene este rectangulito de aquí, es el ancho que va a tener nuestro dobladillo, porque va a salir deslizándose por ahí. Este, veis, es el plano, ¿vale? Porque a partir de aquí ya lo aplasta el prensatelas. Y este por abajo es el redondo, el que digo que hace el dobladillo como más gordito, porque no sé si se aprecia ahí, pero veis, está hundido, es como medio cilindro. Entonces eso, en vez de aplastar nuestro dobladillo, lo deja a su ser, deja como meter un poco más. El cono es un pelín diferente, pero vamos, que todos te hacen como la misma función. Vamos a probar entonces nuestro prensatelas. Yo he elegido el tamaño pequeño para probar. Este es el redondo. Y como he elegido el tamaño pequeño, pues he elegido una tela finita.
Esto es un algodón. Os recomiendo que para practicar no utilicéis telas que brillen ni que sean muy difíciles de coser, que resbalen, etc. Y dependiendo del tejido a lo mejor tenéis que regular la tensión. Como esta es una tela muy finita, yo le he tenido que regular un poco. Este es el cono por donde nosotros tenemos que meter la tela y es el que va a hacer el dobladillo. ¿Qué pasa? Que el cono está delante de la aguja. O sea que cuando la tela llega al cono, el primer centímetro no suele quedar bien enrollado porque no ha llegado a enrollarlo el cono. Para evitar esto, lo que hacemos es preparar la tela. Hacemos nosotros mismos un dobladillo igual de finito que te lo va a hacer el prensatelas y lo pasamos por debajo del prensatelas. No lo pasamos por dentro del tubo, sino que lo pasamos por debajo del prensatelas hasta la aguja. Y así nos aseguramos de que el principio nos queda bien. Comprobamos que la aguja pincha ahí en nuestro doble y cosemos así los 2 primeros centímetros. Dejamos la aguja clavada y estando la aguja clavada ya podemos levantar el prensatelas y colocar por el tubo, ahora sí, nuestra tela. Cuando ya la tenemos bien colocada por el tubo, lo que vamos a hacer es doblarla hacia este lado, manteniéndola recta y dejando más o menos la misma cantidad de tela doblada todo el rato. Si dejamos demasiada cantidad de tela, el tubo nos la va a doblar, pero el exceso de tela va a asomar y se va a ver. Y si dejamos muy poca, el tubo no te la va a poder doblar entera. De la misma forma, si en vez de dejarlo recto nos vamos yendo hacia la derecha, nos vamos a ir por debajo del prensatelas, va a pisar la tela y nos va a quedar un dobladillo muy ancho. Y si nos vamos hacia la izquierda, lo que va a tender es a quedarse aquí sin tela y no va a quedar el dobladillo bien. Así que doblamos y dejamos recto y empezamos a coser. ¿Veis? Aquí ya vemos que la cantidad de tela que estoy metiendo es adecuada. Esto requiere práctica porque al principio es un poco a ojo, así que probad primero en un trocito de tela y siempre que vayáis a empezar un proyecto que requiera este prensatelas, pues en un retal del mismo tejido hacéis una prueba para ver qué cantidad de tela tenéis que doblar y cómo queda mejor. Para que nos resulte más fácil, yo lo que hago es tensar un poco la tela. No la dejo suelta a su ser, ni tiro muchísimo de ella. Simplemente la tenso un poco para que se quede recta y así también calculamos mejor la cantidad de tela que estamos dejando pasar. Y cuando nos estemos acercando al final, vamos a intentar apurar para no soltar cuando nos quede mucha tela, intentar soltar casi al final. Aunque no estemos sujetando la tela, al estar cerquita del cono, se va a enrollar sin nuestra ayuda. Y ahí tenemos cómo queda por el lado visto y cómo queda por el revés. Como veis, cuanto más finita es la tela, más finito se queda. Pues nada, cambiamos el prensatelas, vamos a usar entonces uno de los grandes, este es el plano. Vale, entonces aquí tendríamos nuestra costura, ¿vale? Remallada y todo, está abierta, ¿vale? Para que tengamos simplemente 2 capas en este lado y 2 capas en este. Cuantas más capas de tela, más le cuesta entrar por aquí, ¿vale? También cuanto más grande es el margen de costura, ¿vale? Se podría haber hecho un poquito más pequeño y sería un poco más cómodo. Si remalláis el margen de costura junto, ahí sí que intentad que sea lo más pequeño posible, ¿vale? Si es así por separado y va plano, pues bueno, todavía puede pasar bastante bien. Así que nada, empezamos pues como hemos hecho antes, preparando nuestro dobladillo para que nos cosa bien desde el principio. Vale, ahí nos pincha bien, ¿vale? Y cosemos las primeras puntadas y dejamos la aguja ahí clavada. Ya colocamos por el cono la tela y vamos cosiendo. Cuando nos vayamos acercando aquí, lo que vamos a hacer es ayudarle ahí un poquillo para que no nos cueste tanto. Vale, si vemos que se va doblando, levantamos un poquito y le ayudamos. Siempre estas cosas con la aguja clavada mejor. Vale, y despacito pasamos esta parte así más difícil. Y nada, y ya seguimos hasta el final. Y hasta que terminemos. Y veis aquí nos ha quedado perfecto. A malas que solo tenemos el prensatelas el finito y no nos pasan bien las costuras por ahí, pues mira, pues cosemos hasta aquí, dejamos esto sin coser, empezamos otra vez aquí y esto ya, como vamos a tener esto doblado y esto doblado, esto se dobla fenomenal con la plancha y con el prensatelas base normal le termináis de pasar ahí.